Hola, buenas tardes. Soy Padre Mateo otra vez. Aquí estoy manejando a Yuba City. Mañana tengo un rosario para alguien que murió, para estar con la familia. Bueno, estoy dándolos mi homilía de hoy, de mi memoria. Yo tengo mi teléfono enfrente de mí cuando estoy manejando. Bueno, si quieren escuchar la homilía del quinto domingo de Cuaresma de mí, escuchen más. Bueno, en este fin de semana, pues tomamos para el sujeto del tema de la liturgia, es el tema de resurrección. Es un tema que pertenece en la Pascua, es en la gran fiesta de Pascua, pero también la iglesia puso resurrección en la liturgia de hoy. ¿Por qué? Hay una razón. Primero, vamos a escuchar la línea la primera lectura de Ezequiel, que dice, que Dios dice por el profeta Ezequiel: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Y dice: entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. ¿Ok? Bueno, esta línea es una profecía que fue cumplido y tenía su sentido original y literal en la superficie con los israelitas, porque en este tiempo de Ezequiel, en el tiempo más o menos de 600 años antes de Cristo, estaba este pueblo de Israel muerto. ¿Cómo? Porque estaban exiliados 2 veces, en Asiria y Babilonia, y personas perdieron su fe. La gente perdió su fe y estaban muertos. Y esta profecía fue cumplido cuando Dios los regresó a la Tierra Santa otra vez y puso su espíritu en ellos para para resucitarlos. Y esto es la primera, el primer sentido de esta escritura. Pero la escritura tiene otro sentido en Cristo, pues 600 años después, en Cristo. ¿Cómo? Porque Jesús dice en la lectura de hoy, dice: yo soy la resurrección y la vida. Pues el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Ok? ¿Y cómo es esto cumplido? Esto es cumplido en el primer sentido para cristianos, cuando alguien muere, si vivió su vida con fe y obedeció a la ley de Dios y arrepintió de sus pecados, Dios
por Jesucristo, las saca de sus tumbas y pone su espíritu en ellos otra vez, el alma. Cuando alguien muere, es resucitado a la vida en Cristo. También, otro sentido es que literalmente Dios va a sacarlos de sus tumbas el cuerpo. Porque no puedes ver cuando Dios saca el alma, pero cuando Dios saca el cuerpo en el fin del mundo, cuando Jesús regresa y estamos en el juicio final y todos los que vivieron vidas de fe se resucitarán a la vida. Bueno, la verdad, todos estos como interpretaciones o sentidos de esa palabra, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y les infundiré mi espíritu y vivirán. Esto últimamente también tiene otro sentido, que tenemos que entender este sentido que les diré para ser resucitado en el día final. ¿Cómo? La verdad es que todos nosotros tenemos que ser resucitados antes de morir. ¿Qué quiero decir? Es lo que la segunda lectura hablaba. La segunda lectura de San Pablo a los romanos hablaba diciendo: hermanos, los que viven en forma desordenada e egoísta no pueden agradar a Dios. Son los que no viven resucitados. Dice, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa de pecado, su espíritu vive a causa de actividad salvadora de Dios. La verdad es que solo tú puedes ser resucitado si tú mueres primero en espíritu. O en una manera puedes decir al pecado. Y esto es por la mortificación del cuerpo. ¿Ok? Y también esto es solo como el principio, pero la mortificación del cuerpo también incluye la mortificación del ego y también incluye la mortificación de la voluntad. ¿Okay? Pero es solo en esto que tú puedes, que una persona puede vivir la vida en Cristo. Y tienes que vivir la vida en Cristo si quieres ser resucitado en el día final. Entonces tú tienes que ser resucitado antes de morir. ¿Ok? ¿Y cómo? Porque tú tienes que mortificarte. Y después Dios, Jesús, pondrá su espíritu en ti. Esto es el sentido de esta palabra del tiempo de Ezequiel. Los poneré, ¿sí dice? Mi espíritu en ellos y vivirán. Esto es la vida cristiana en Cristo. Y la verdad, tenemos el ejemplo hoy de Lázaro. Y es interesante porque, sí, Jesús lo resucitó. Pero la verdad, Jesús resucitó a 3 personas en el fin. Pero
esta resurrección era para hacer una metáfora. Lázaro nos simboliza a todos nosotros porque él murió antes de morir. ¿Me explico? Él murió y fue resucitado físicamente, pero para representar como nosotros morimos al pecado, porque queremos superar el pecado, y si queremos superar el pecado tenemos que mortificarnos. Y él morirá ya antes de morir finalmente, y fue resucitado por Cristo. Y cuando Jesús lo resucitó, les dijo a los demás: desátalo. Es nosotros. Cuando nosotros somos resucitados en Cristo, para la vida en Cristo, aquí en la tierra, somos desatados de las atas del pecado. ¿Ok? La verdad es que Dios dijo a Santa Catalina, espérame, dijo: cuando una alma se conoce, como hemos dicho antes, ella encuentra humildad y odio a su pasión sensual, a su propia pasión sensual, porque aprende la ley perversa, cual está en sus miembros, cual siempre lucha, combate contra el espíritu. La verdad, queremos hacer lo que queremos hacer en la voluntad, en el corazón, pero no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere algo diferente, y no solamente es el cuerpo, el ego. Cuando tú quieres hacer algo bueno, la verdad, estás jalado, pienso que se dice, en otras direcciones. ¿Por qué? Porque tus sentidos, tú quieres satisfacer tus sentidos, también tus pasiones. Tú tienes que poner tus pasiones como poner control a sus pasiones, al control de razón, informado por fe. ¿Ok? Esto es virtud. Cuando alguien puede como poner orden a las pasiones y gobernar su conducto según razón, informado por fe. Esto es virtud. Pero dice Dios, entonces, cuando esa alma sube con odio contra su propia sensualidad, masticándolo, aplastándolo bajo el pie de razón, con gran fuerza, ella descubre en sí mismo el don de mi bondad, y por ese don recibe muchos beneficios. ¿Y qué son?
lo principal es el don de divina caridad. ¿Ustedes quieren tener caridad a sus prójimos? Yo también, pero no tenemos tiempo. Perdón, mi teléfono fue demasiado caliente y tenía que parar. Bueno, voy a terminar. La verdad, pues Dios nos da el don de divina caridad cuando nosotros nos preparamos por mortificarnos. Tenemos que mortificarnos y poner las pasiones a la razón, y una recompensa de esto es que Él nos da pues divina caridad. No es algo humano, no es algo que tú puedes como solamente ganar por tu decisión. Es un don que Dios te da. Pero pues finalmente el punto es que si queremos ser resucitados en el fin, si queremos ir al cielo, tenemos que ser resucitados antes para vivir la vida en Cristo, ¿ok? Y esto significa que tenemos que ser mortificados. Y la verdad, un buen ejemplo de esto está en Santa Catalina. Cuando Santa Catalina estaba cuidando a una mujer, y esa mujer fue repulsiva por dos razones. Primero, ella tenía una enfermedad, una cáncer, pienso, y tenía heridas que estaban, ¿cómo se llama? Rotting, no puedo pensar en la palabra. Estaban, pues, pero también ella fue repulsiva por su personalidad. Santa Catalina era la única persona que cuidaría a esa mujer, y estaba cuidándola y limpiando sus heridas, y esa mujer la habló muy mal, criticando y diciendo malas cosas a ella. Pero bueno, lo que pasó es, en un momento Santa Catalina quiso correr porque quiso vomitar. Era tan horrible de ministrar a esa mujer, pero esa mujer no tenía a nadie si ella no lo hizo. Entonces, cuando estaba lavando, unos de ustedes ya me escucharon de que cómo esto pasó, pero cuando estaba lavando las heridas de esa mujer, ella sabía que tenía que odiar su propia sensualidad, su propia sus propios sentidos de deseos de satisfacer siempre sus sentidos de su cuerpo, y sabía que a veces tenemos que superarlos para hacer lo correcto, y ella tomó esa agua que estaba limpiando las heridas, que tenía como, no sé la palabra en español, pero tenía cosas muy feas, y ella los bebió, esa agua bebió, y en la mitad de hacerlo, Dios lo hizo esa agua saber muy dulce, muy dulce. Es porque
Dios estaba aprobando ese proceso de Santa Catalina. El punto es eso. Es muy difícil para nosotros saber qué tengo que hacer. Tengo que como ayunar para que puedo estar bien, puedo ser muy virtuoso con mi prójimo. Y parece que es el opuesto, porque cuando estoy ayunando, mi humor no es muy bueno. Pero Santa Catalina nos da el ejemplo de mostrarnos que si tú estás determinado de superar tu propio cuerpo y mortificarlo para hacer lo que tu razón y la fe te dice es correcto. Y es que nosotros tenemos que luchar para alcanzar. No estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos que beber agua sucia de esto, pero tenemos que pues tratar de superar lo que es egoísta en nosotros para que podamos mortificarnos, para que llegamos a ser como listos para recibir el don de divina caridad. Les daré finalmente esta cita de Luisa Picarreta. Es Jesús hablando a Luisa Picarreta. Dice él: después de esto, una vez que el alma ha hecho todo salir de sí mismo, después yo entro y unido con la voluntad de esta alma edificamos una casa. Las fundaciones de esta casa son basadas en humildad y son más profundos lo más profundo que son, lo más alto y fuertes son las paredes, y esas paredes serán edificados con las piedras de mortificación y cementados por el oro más puro de caridad. Buenas tardes y que estén fuertes en sus fuerzas para regresar al Señor esta cuaresma. Nos vemos. Hasta luego.